¿Qué opina de Mercedes Sosa? He hablado de Mercedes Sosa en algún lugar. Yo la conocí de lejos, bueno, sí, no la conocí de lejos, hablé con ella de lejos un par de veces. Me parecía una voz impresionante, una de las contraltos más estruendosas, además con un manejo absolutamente brutal de la voz y una proyección enorme. Yo me acuerdo el momento en que más me impresionó en la vida de Mercedes Sosa. Estábamos en el Palacio de Bellas Artes en México, estaba cantando, ella se sentaba, tocaba el bombo a veces, o estaba simplemente sentada por el sobrepeso terrible que tenía, y cantaba sentada, lo cual es poco cómodo ya lo hemos comentado, para el diafragma de los cantantes, ¿no? El cantante siempre va a cantar mejor de pie, tiene mayor posibilidad de usar su diafragma y de usar todo su aparato de captación de aire para cantar. Pero me acuerdo que estaba Mercedes Sosa cantando con su bombo en Bellas Artes y de pronto se levanta, deja el bombo, se levanta, hace a un lado el micrófono, da un paso al frente y llena el Palacio de Bellas Artes con su voz. Y tú te quedabas diciendo, esto es fuera del universo. Que los cantantes de ópera lo hacen, evidentemente, porque Mercedes Sosa era una cantante popular de folclore y canto nuevo latinoamericano. Así que soy un gran fan, fui un gran fan y sigo siendo un gran fan de Mercedes Sosa. Creo que tiene una voz maravillosa, creo que es de esas voces irrepetibles en gran medida y además por toda la información que yo he reunido a lo largo de los años, desde aquellos años en que nos conocimos, porque yo andaba también en el mundo de la música folclórica, no me metí en demasiados líos. La música folclórica y el canto nuevo, Mercedes Sosa era una buena persona. Y esto no siempre se puede decir de los artistas, así que me da gusto que se pueda decir de Mercedes, a quien se llamaba y se le decía con todo cariño la negra Mercedes. En Argentina te dicen negro cuando tienes el pelo oscuro. Cuidado. Porque ya he oído gente que alguna vez a Fontana Rosa, el dibujante que además fue uno de los guionistas grandes de Lelutier, que ayudaban en el desarrollo del humor de Lelutier, y a Fontana Rosa la llamaban el negro Fontana Rosa, y una vez oí que alguien dijo, oye, es que el negro Fontana Rosa, y dijeron, eso es racista. No, no lo es. Le decimos el negro Fontana Rosa porque le dijéramos el rubio Fontana Rosa. El rubio no es una agresión racista. Entonces, la negra Mercedes Sosa, la negra Mercedes era maravillosa y fue un gusto poderlo escuchar en vivo. Si estás hablando de Sergio Esquivel, era un tipazo. Era un tipazo que no encontró acomodo en la música comercial en México, pero promovió una trova muy, muy, muy rica en Yucatán, que es de donde él era originario, y contó historias que son de las que había que contar, más allá de me dejaste y estoy muy triste, que es legítimo y es válido, pero no puede ser lo único que cantes. Un tipo como yo me pareció una canción maravillosa, pero tiene una canción, Sergio Esquivel, la voy a comentar probablemente en Ahora Música, que se llama La Novia. Me acuerdo que empieza a las 5, anuncian las campanas en la catedral. Y todos los días a las 5, y esto parece que está basado además en un hecho real que ocurrió en la catedral, creo que de Mérida, Yucatán, o de alguna catedral de alguna ciudad de Yucatán. Todos los días a las 5 se presentaba una mujer anciana vestida de novia porque se iba a casar. Una mujer que había perdido la razón. No me acuerdo porque hace años que no oigo la canción, pero me acuerdo de la melodía con una claridad enorme. O le matan al novio, o el novio no llega, o algo, y ella pierde la razón, y entonces todos los días va a las 5 de la tarde a la catedral vestida de novia. Oye, igual que ayer y siempre, como tantas veces frente al mismo altar. Fíjate, me acuerdo de la letra. Linda, no sé qué, y enamorada, va a esperar al tipo que nunca va a llegar, al tipo que nunca llegó. Es una historia de ciudad, es una historia de amor del más triste, es una historia de lo que se vive en la ciudad, de las vivencias comunes que tenemos.
Esa es una de las canciones de Sergio Esquivel que a mí me parecía excelente, maravillosa. Y decías tú, es que, ¿por qué no estamos oyendo eso en vez de estar oyendo la misma canción? Es que me dejaste y estoy muy triste. Chicos, sí, es muy triste que te dejen, pero puedes cantar otra cosa de vez en cuando, no digo siempre. De vez en cuando contar otra historia de toda la vasta realidad de los seres humanos que se mueven a tu alrededor y que cuando no los están dejando y están muy tristes, tienen otras cosas que vivir. Yo fui un gran fan de Sergio Esquivel, me dio mucha tristeza, por cierto, murió recientemente, de manera relativamente reciente. ¿Crees que algún día el mundo del rock se llegue a tomar en serio The Warning? Siento que su público no es precisamente rockero. Te equivocas enormemente. Su público es profundamente rockero. No solo rockero, hay un gran público metalero que sigue The Warning. Lo que pasa es que tienen un público más amplio que el público estrictamente rockero. Yo y toda la gente que conozco que creo que sabe algo de música y que se ha acercado a The Warning, gente que han sido productores, gente que han sido cantantes de rock, bajistas de rock, que conocen el mundillo del rock y velo tú en las reacciones que se dan a The Warning en YouTube, todos te dicen, el mundo las va a descubrir y van a ser una gran banda. Van a ser un nombre conocido como puede ser cualquier grupo de rock que tú consideres que es hoy internacionalmente conocido. Más que Halestorm y más que The Pretty Reckless, que son dos grupos que yo encuentro muy respetables y que son los que se están llevando ahora a The Warning. Acaban de descubrir a The Warning, Halestorm y The Pretty Reckless, y de pronto han decidido que se las van a llevar a su gira de verano, y entonces la gira Mayday de The Warning ahora se ve ampliada con la gira que van a hacer con Halestorm. El mundo del rock, no he visto a nadie, yo he visto a mucha gente enormemente escéptica que le dicen, bueno, es que tienes que oír a estos. Y mira, los voy a oír porque ya me han dado tanta lata, sus fans son pesadísimos, somos pesadísimos, y las oyen y dicen, caramba, aquí hay talento, aquí hay calidad. Yo creo que el mundo del rock está destinado a incorporar a The Warning como uno de sus grandes elementos. Le gusta la música andina menos ahora que antes. Antes me gustaba, pero el problema es que no tuvo, y lo he hablado mucho respecto del folclore latinoamericano en el que yo me moví, no tuvo solución de continuidad, no tuvo segunda parte, no tuvo acto 2. El canto nuevo estaba tan politizado que no se preocupaba por la música de una manera muy profunda. Que no está mal, el canto nuevo venía mucho al caso en los años del plomo en América Latina, por supuesto, en los años donde teníamos unas dictaduras aterradoras, pero no evolucionó, no se convirtió en parte de la música popular normal, común y corriente, ni adquirió carta de ciudadanía en el siglo XXI. Se quedó como una especie de fósil musical. Esto le ha pasado al folclore en toda América Latina. Y no le ha pasado al folclore, curiosamente, que yo lo he comentado mucho, anglosajón, que creó el folk rock. Yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer grupos de folk rock en México. Uno de ellos era el ONTA. Creo que hasta Jaime López anduvo por ahí por el ONTA. Y entonces los puristas del folclore los odiaban porque, oye, uno creo que una vez sacó una guitarra eléctrica y bueno, por poco lo linchan. Y los del canto nuevo decían que no estaban lo suficientemente comprometidos políticamente. Y total que no hubo el ambiente necesario para mantener las tradiciones y al mismo tiempo abrir los espacios para que esas tradiciones alimentaran otros tipos de música. Entonces, claro, a estas alturas, ponerme a oír llegando hasta el carnaval quebradeño, mi Cholita, no me representa lo que me representaba a los 17, 18 años. Para ahora música, ¿has escuchado a Morgan James? Sí, soy fan de Morgan James, adoro a Morgan James. Es una de las voces que más me gusta escuchar, es una de las capacidades interpretativas más maravillosas que creo que hay en la actualidad.
Y el problema es que la primera vez que quise hacer algo con la música de Morgan James, me bloquearon, me armaron un pitote. Bueno, pero vamos a hablar de Morgan James. Probablemente lo que pasa es que estoy haciendo mucho de Postmodern Jukebox, pero el Dream On, la versión que hizo de Dream On de Aerosmith con Postmodern Jukebox está considerado un clásico. La capacidad interpretativa de proyección de Morgan James es una de las mejores voces que hay en la actualidad. Así que sí, va a haber Morgan James, por supuesto, en Ahora Música.